Hola a todos, hoy vamos a comenzar resolviendo el siguiente ejercicio en el cual tenemos una ecuación funcional sobre el conjunto de los naturales y nos piden hallar las funciones de modo que verifiquen que f de un cierto número n coincide con componer f consigo mismo dos veces más componer f consigo mismo tres veces igual a 3n. Primera observación que tenemos que hacer, y es que aquí, cuando trabajamos con los naturales, nos estamos refiriendo a que empiezan en el 1. Es decir, no estamos incluyendo el 0 en el conjunto de los naturales. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, bueno, ver cuántas funciones hay que vayan de n en n verificando esta condición. ¿Y cuál es el truco? Como siempre, cuando trabajemos con ecuaciones funcionales, vamos a intentar buscar primero algunos valores sencillos. Entonces el valor más sencillo natural que podemos pensar es el 1. Entonces, veamos que obtenemos al hacer n igual a 1 en la ecuación funcional. Claro, en ese caso tendríamos que f de 1 más f de f de 1 más f de f de f de 1 valdría 3 por 1, que es igual a 3. Y parece que esto no nos da mucha información, pero pensemos que f va de los naturales en los naturales, es decir, las imágenes vuelven a ser números naturales. En particular, f de 1 es un número mayor o igual que 1. Y lo mismo ocurre con f de 1, tiene que ser un número mayor o igual que 1. Y lo mismo ocurre con f de f de 1, tiene que ser un número mayor o igual que 1. Pero si sumo tres números que son mayores o iguales que 1 y la suma me da precisamente 3, es que el único modo posible es que estos números sumen precisamente o valgan precisamente 1 cada uno de ellos. Porque como hubiese uno que valiese 2, entonces yo tendría que por lo menos esta suma valdría 2 más 1 más 1, 4, que es más grande. Entonces la única opción posible es que f de 1 valga 1, que f de 1 valga 1 y que f de f de 1 valga también 1. Pero lo que nos interesa realmente es este valor de aquí. Ya hemos obtenido que f en el punto 1 vale 1. Entonces, bueno, la pregunta natural que nos podríamos hacer ahora es decir, vale, sabemos que en el natural 1 la función vale 1. ¿Hay más naturales n distintos del 1 de modo que la función valga 1? Entonces, bueno, pues la pregunta natural que nos hacemos es si existen otros números naturales, pongámosle n sub 0, con n sub 0 distinto de 1, tales que f de n sub 0 también valga 1. Claro, pero supongamos que sí, que sí existen números naturales n sub 0 de modo que la imagen vale 1. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? Cuando sustituimos en la ecuación funcional, yo tendría f de n sub 0 más f de n sub 0 más f de f de n sub 0. Yo sé que f de n sub 0 vale 1. Esto vale 1 y esto vale 1. Por lo tanto, esto nos quedaría 1 más f de 1 más f de 1. Pero ya hemos visto que f de 1 vale 1 y que f de 1 también vale 1. Luego esto vale 1 y esto también vale 1. Por lo tanto, nos queda que todo esto vale 3. Pero aparte nosotros sabemos que f de n sub 0 más f de n sub 0 más f de n sub 0 vale precisamente
3n sub 0. De donde deducimos entonces que si 3 es igual a 3n sub 0, es que entonces n sub 0 tiene que valer 1. Pero esto es una contradicción porque habíamos supuesto que la n sub 0 era un número distinto de 1. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Luego, f de 1 es igual a 1 y f de n sub 0 es mayor o igual que 2 o mayor estricto que 1 para cualquier número natural n sub 0 que sea también mayor o igual que 2, es decir, distinto de 1. Vale, pues vamos a seguir este razonamiento porque si ya sé que f de 1 vale 1 y que en cualquier otro número natural la función tiene que tomar un valor mayor o igual que 2, vamos al siguiente número natural que sería n igual a 2. Entonces, si ahora evaluamos en n igual a 2, obtenemos que f de 2 más f de f de 2 más f de f de f de 2 tiene que valer 3 por 2, que es igual a 6. Pero como hemos visto antes, f de 2 tiene que tomar un valor mayor o igual que 2. Y f de 2 también tiene que tomar un valor mayor o igual que 2. Y f de f de f de 2 también tiene que tomar un valor mayor o igual que 2. Pero si tengo tres números sumando que son mayores o iguales que 2 y tienen que sumar 6, el único modo posible es que todos ellos valgan exactamente 2. Es decir, que f de 2 valga 2, que f de f de 2 valga 2 y que f de f de f de 2 también valga 2. Pero lo que nos interesa es ver precisamente que entonces en particular lo que hemos obtenido es que f de 2 vale 2. Es decir, si nos fijamos en el patrón, hemos visto que f de 1 vale 1, que f de 2 vale 2. Entonces podríamos pensar, bueno, pues se tiene entonces que f de n es igual a n para todo número n perteneciente a las naturales. Bueno, vamos a ver si podemos demostrar esta proposición por inducción sobre n. Entonces, este es nuestro objetivo. Vamos a probar que la única función que cumple esta ecuación funcional de los naturales es la función f de n igual a n, es decir, la función identidad. Entonces, vamos a ver que f de n es igual a n para todo número natural por inducción en n perteneciente a las naturales. Entonces, ya hemos visto que se cumple el caso base para n igual a 1. Por lo que vamos a ver el paso inductivo. Es decir, supuestos ciertos para n, queremos verlo para n más 1. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo razonamiento que antes, es decir, supongamos que existe un n sub 0 mayor estricto que n, tal que f
de n sub 0 también toma el valor n. Claro, pero entonces, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que f de n sub 0 más f de n sub 0 más f de f de n sub 0 tomaría el valor, como estamos suponiendo que f de n sub 0 vale n, esto también vale n y esto también vale n. Por lo tanto, tendríamos que esto es n más f de n más f de n. Pero aquí entra la hipótesis de inducción, y es que, por hipótesis de inducción, ¿qué hemos obtenido? Estamos suponiendo que es cierto para n, y que sea cierto para n significa que f de n vale exactamente n. Por lo tanto, aquí tendría n más n más n, que valdría 3n. Pero nosotros sabemos que f de n sub 0 más f de n sub 0 más f de n sub 0 vale precisamente 3n sub 0. Y en particular eso nos dice que n sub 0 es exactamente n. Pero esto es una contradicción porque habíamos supuesto que el n sub 0 era mayor y estricto que la n. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Concluimos que f de n es igual a n y f de n sub 0 es mayor o igual que n más 1 para todo n sub 0 que yo coja mayor o igual que n más 1. Es decir, los únicos puntos que toman el valor n es el número natural n. Y para cualquier otro número natural que sea mayor o igual que n más 1, la función tiene que tomar valores mayores o iguales que n más 1. Y ya podemos finalizar. Por último, evaluamos en n más 1 nuestra ecuación funcional, que nos daría f de n más 1 más f de n más 1 más f de n más 1. Y sabemos que esto es mayor o igual que n más 1 y esto tiene que ser mayor o igual que n más 1 y esto tiene que ser mayor o igual que n más 1. Pero la suma de estos tres elementos da precisamente 3 veces n más 1. Pero si estoy sumando tres números que son mayores o iguales que n más 1 y la suma me está dando exactamente 3n más 1, es que la única opción posible es que cada uno de ellos valga exactamente n más 1. Es decir, f de n más 1 toma el valor n más 1, f de n más 1 toma el valor n más 1 y f de n más 1 también toma el valor n más 1. En particular, lo que nos interesa es que f de n más 1 toma el valor n más 1 y tenemos finalizada nuestra inducción. Es decir, la única función posible es la identidad f de n igual a n para todo número natural. Y con esto podemos finalizar el ejercicio.